Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo, en esta segunda etapa de su espacio semanal, una revista que siempre acostumbramos a hacer porque le llevamos noticias de las semanas, noticias importantes, y bueno, en esta nueva etapa pues vamos a reforzar nuestro contenido con nuevos productores que pasan a formar parte con nosotros en su espacio Frente al Mundo, pero siempre dándole un carácter noticioso, como ha sido desde el inicio este programa, un programa informativo, especialmente las noticias de impacto, tratando de que la gente vea las cosas que a veces muchos medios no son capaces de decir de las noticias, las causas que la originan. Para el desarrollo de este espacio, en esta segunda etapa, como decía, repito, me acompaña Raúl Herrera, está a mi derecha, y Guillermo de la Rosa, quienes también pues desarrollarán con nosotros este programa. Sí, buenos días, señor Carmona. Alegre y contento de estar aquí en esta nueva etapa del programa Frente al Mundo. Esperamos y lo que pretendemos es que esto sea una vía, un canal para la manifestación en los diferentes aspectos de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar aquí y muy buenos días. La gracia al licenciado Carmona por darme la oportunidad de ser parte de este gran proyecto Frente al Mundo, un espacio que viene a revolucionar la comunicación, en el cual se va a analizar lo que es el tema, un tema que tiene que ver con el medio ambiente, energías renovables, y como dijo el licenciado, la noticia de impacto de la semana se estarán analizando y asimismo a la vez llevando solución, no tanto denunciando la problemática, sino también aportando solución al problema. Gracias, licenciado Carmona, por darme la oportunidad. En esta primera entrega pues va a estar con nosotros, tendremos un importante invitado a hablar de un tema que nos compete a todos, porque todos utilizamos el azúcar. Nos referimos al licenciado César Heredia, presidente de la Unión Nacional Azucarera, UNAZÚCAR, quien va a estar con nosotros compartiendo todo lo que es la problemática de la industria azucarera y su aporte a la economía dominicana. También, como siempre, pues tenemos temas interesantes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la delincuencia, que sigue siendo un dolor de cabeza para los dominicanos, y también pues vamos a tratar el tema de la inflación, otro dolor de cabeza que tiene toda la familia cuando tienen que ir al supermercado o al colmado y se encuentran que las cosas están caras, que los chelitos no le dan. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo y entramos al segmento de las noticias más destacadas de la semana y que causaron impacto. En esta semana, una de esas noticias fue la operación Nido, que estaba pues en todos los espacios. Este grupo de personas que fue estafada por una inmobiliaria con sumas millonarias, se habla de unos 300 millones de pesos que fueron estafados dominicanos
residentes en los Estados Unidos y que quieren pues tener su techo, y ese deseo fue aprovechado por esa constructora y fueron estafados. Es lamentable realmente que este tipo de acción ocurra, porque todos sabemos que la casa, la vivienda, es el sueño de todo ser humano y más de todo dominicano, principalmente de esos dominicanos que están trabajando día tras día en los Estados Unidos y fuera del país, que su sueño es acumular para poder hacerle su casita a su mamá, a sus hijos, igual que las personas que en el país siempre aspiran a tener su hogar. O sea que esto impacta de manera negativa a otros proyectos que sí son serios y que no incurren en este tipo de estafa. Es una realidad que nos afecta a todos. Sí, así como abordó el tema el ingeniero, de igual forma pienso que la justicia debe jugar su rol en cuanto a este caso, involucrado la compañía de Disar. Entonces tiene que hacer su rol. ¿Por qué? Porque eso envía un mal mensaje hacia la nación. Personas que quieren invertir se encuentran inseguros de invertir en el país. Entonces hay que permitirle a lo que es la justicia que haga su rol en cuanto a ese caso se refiere. Ahora, uno se encuentra la parte jocosa de las noticias, porque los abogados, y me excusan los amigos abogados, creen que todo se puede. Oye, lo que está planteando a los abogados defensores, que el gobierno va a tener que entrar en el auxiliar al caso para como resarcir los afectados, como lo hicieron con el caso Baninter y los bancos que quebraron. Pero es que hay una situación, una regla bancaria amparadas en que el gobierno tiene que regular a través de la superintendencia del banco, el Banco Central y esa cosa. Y a través de eso fue que se hizo Baninter, pero no tenemos unas cosas para las inmobiliarias, para los contratos. No. Sí. Bueno, pero ese es nuestro país, a eso nos tienen acostumbrados. No deja de ser importante, y los gobiernos no le dan importancia a esta noticia, el problema del drenaje sanitario. Señores, el Gran Santo Domingo en el país pues no tiene drenaje sanitario y constantemente tú ves denuncias de brotes de aguas residuales circulando por las calles en el país y nadie le hace caso a eso, en un país donde tenemos brotes de cólera, de otras enfermedades, y es un dolor de cabeza para el Gran Santo Domingo. ¿Verdad que este problema debe de ponerse la atención? Incluso en algunas partes del Gran Santo Domingo, cuando tenemos no hay agua potable, el agua la extraen del subsuelo y entonces estos drenajes brotando también por las calles son un problema. A los gobiernos no les gusta invertir en el drenaje sanitario. La gente dice porque no se ven esas obras. En algunas partes el drenaje son cañadas en el Gran Santo Domingo, entonces se dedican a reparar algunas cañadas, y hasta aquí en el distrito, como es el caso de los Guandules. Guillermo Moreno, colocado finalmente como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Esta semana fue confirmada esa información. Bueno, esa información, como diría ese gran escritor, era ya una crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que desde hace ya varias semanas que se venía planteando esa posibilidad, y de acuerdo a los análisis que se han estado realizando, eso era prácticamente un hecho. Realmente para el pueblo dominicano no es una sorpresa, pero quizás no resulta un hecho tan agradable, porque si tomamos en cuenta el desempeño que había tenido la anterior o la actual senadora de la República, una mujer joven del partido, luchadora, con una trayectoria prístina y clara, el pueblo esperaba, y personalmente a mí me hubiese gustado ver un enfrentamiento entre dos jóvenes políticos
con trayectoria limpia como es el licenciado Omar Fernández y la licenciada Farideh Raful, pero nos sorprenden, o no nos sorprenden, sino que nos traen esta candidatura y veremos a ver qué pasa realmente. Sí, una estrategia ahí que juega el PRM con la escogencia de Guillermo Moreno. Lo que sí, los pronósticos todavía son a priori, porque lo que, según los pronósticos, se dice que nadie se va todavía en la primera vuelta, pero una estrategia todavía a priori, no podemos hacer análisis, vamos a dejar que el tiempo vaya concurriendo. Hay alguna cosa como que no cuadra mientras se sale de Eduardo Estrella en Santiago, porque no va a ser el candidato a senador. Entonces tú recoges aquí a Guillermo Moreno, que también tiene unas cosas que no cuadran, porque Guillermo venía con unos planteamientos morales y esa cosa, bueno, y de repente candidato a senador por el Partido Revolucionarios Modernos, un partido que en las elecciones pasadas pues se le vinculó y se vinculó al asunto del narcotráfico en su candidatura, y ahí tenemos a Guillermo Moreno también metido dentro del paquete. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. El candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le pidió al presidente de la República que indagara acerca de la situación económica que padece la República Dominicana. Como el presidente no dispone de tiempo para indagar acerca de esos temas, quise ahorrárselo, encontrando que de los 4.9 millones de trabajadores que tiene el país, 3.9 millones no recibe sueldos ni ingresos monetarios suficientes como para cubrir el costo de la canasta básica familiar, que supera los 44.750 pesos al mes, con el agravante de que no tienen que esperar el día 24 de cada mes, sino que a diario introducen sus manos en los bolsillos y de tanto introducirla han encontrado que el bolsillo está roto. Ante esa situación, los dominicanos que padecen una situación de penuria utilizarán como recurso ahora en las elecciones del año 2024 el voto económico, ante el hecho de que el cambio prometido ha sido un cambio sin menudo y la población dominicana se encuentra abatida. Bien, uno de nuestros temas de comentario es precisamente la carestía de los productos alimenticios, los productos de primera necesidad, que está afectando al pueblo y que lo ha afectado durante todo este tiempo, todo el año. Parecería como que después del COVID, a los productos le dio el COVID y todo está caro. Todo está caro en la República Dominicana. Y tú encuentras el grito, y los que vamos a los supermercados nos encontramos que las personas, especialmente las mujeres, no saben qué coger cuando están haciendo las compras, porque todo está caro. Y también hasta de calidad han bajado los productos alimenticios en el país. Mientras tanto, en vez de proteger el sector productivo nacional, se está protegiendo el sector importador. Esta es una situación realmente que impacta de manera
negativa y de manera muy fuerte al pueblo dominicano. Hemos tenido un año 2023 donde la inflación ha sido muy alta y el crecimiento económico muy bajo. El Producto Interno Bruto apenas creció un 2.3%, tomando las mejores informaciones, más optimistas, y eso se ha reflejado en toda la familia y el pueblo dominicano. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vamos a los supermercados, cómo la gente deja al momento de pagar decenas de artículos en los carritos, que no puede pagarlo. Entonces, un país que vive del turismo, que vive de la remesa y de la producción nacional, ha visto disminuir sus ingresos porque la inflación se lo ha chupado, como dice el pueblo dominicano. Y esto realmente es para un año electoral en el cual nos encontramos en estos momentos, donde tendremos 2 o quizá 3 elecciones, es muy significativo. Se ha analizado desde el punto de vista económico que normalmente el año electoral es peor que el anterior. Eso ha ocurrido en las últimas 6 elecciones que se ha analizado. ¿Qué significa eso? Bueno, que no siendo pesimista, el gobierno y las autoridades deberán emplearse a fondo para cambiar esta situación y esta realidad, y que podamos tener un año realmente donde el crecimiento pueda sobrepasar el 5%, que es el mínimo necesario para que el país pueda ver resplandecer su economía. Sí, y lo peor de todo esto, licenciado, que hay un problema ahí en lo que es la provincia de San Juan con la mosca que apareció, que está afectando entre el 50 y el 40% de la producción de habichuela. Entonces, ¿qué sucede? Si uno le suma a esto ya la entrada que viene por ahí del DERECAFTA, que es en el 2025, con lo que son algunos rublos de tasa cero. Ahora, ¿qué se hizo cuando se firmó el DERECAFTA? Se hicieron las inversiones en lo que es la agricultura para enfrentar ese cierre de ese acuerdo internacional. Entonces, ¿qué sucede? En contraste, tenemos también un sueldo básico que ahora en febrero entra en 14,000 pesos, cuando la canasta familiar se sitúa en 44, 45,000 pesos. Es decir, hay cosas que hay que arreglarla, porque también tenemos ahí un control de precio que no ejecuta sus funciones, entonces la masa más desposeída es que se ve afectada. La verdad que al pueblo dominicano no le espera nada bueno, con el vaticinio y el análisis que hizo Raúl de que en todas las elecciones se descuidan las cosas, y eso es realmente lo que sucede, que se rompan filas y vamos a la fiesta. Eso es lo que se hace en las elecciones en aras de ganar votos. Y también en esta ocasión está ocurriendo algo que va a ser todavía peor, y es que poco a poco el dólar se va deslizando hacia arriba, y eso impacta significativamente la economía dominicana, y los productos de primera necesidad seguirán hacia la arriba si el gobierno no toma medidas especiales que pudiéramos decir que cambie esta situación. Esa es la realidad. Vamos a nuestro segundo tema de hoy, que es la delincuencia. En medir los niveles de delincuencia y criminalidad en los países y en las principales ciudades del mundo, conocido por su nombre de Global Index, acaba de publicar su ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en el año en curso, es decir, en el 2023. Y ese ranking califica la criminalidad en Santo Domingo como muy alto, muy alta. De manera pues que, según ese ranking y ese informe de Global Index, la delincuencia ha aumentado aquí en la República Dominicana, óigase bien, un 75.77% en los últimos 3 años. Es decir, en los años que le ha tocado al presidente Luis Abinader gobernar a la República Dominicana. Cuando uno lee estas cifras, uno quisiera estar leyendo una mentira o una exageración, porque uno vive aquí en la República Dominicana, y en la medida en que los niveles de inseguridad
decrecen, mayor es el peligro que uno confronta en las calles, en su centro de trabajo o incluso a veces en su propia casa, porque se han dado muchos ejemplos o muchos casos en que personas mueren asesinadas dentro de su propio hogar por personas que intentan o que entran. Antes, cuando se hacían las investigaciones de mercadeo, las encuestas, uno de los temas que salía en primer lugar era el desempleo, la carestía de los productos. Hoy el tema de la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a los dominicanos, y es que las familias se han tenido que convertir en presos en sus propios hogares, pero han tenido además que incrementar el gasto familiar, protegiendo los hijos que van a las universidades, protegiendo los hijos que van al colegio, buscándole un transporte, o llevándolo y buscándolo, o comprándole un vehículo. Todo esto implica más gasto para la familia por el asunto este de la delincuencia. Mientras las autoridades dicen que ha disminuido, vemos cómo ese estudio de esa revista pues te plantea que ha aumentado en un 75%. ¿Quién no conoce por lo menos algún familiar, algún amigo que vinieron de visita al país, que ahora fueron atracados, a veces por un atraco simple, un celular, unas cosas, pero fueron robados? Dominicanos que vienen a compartir con sus familiares, precisamente por el problema de la delincuencia que tenemos nosotros los dominicanos. Sí, el índice de delincuencia se ha incrementado indudablemente. Realmente escuchamos, como decía Carmona, y vemos cómo en cada familia dominicana, por lo menos hay un miembro, hay un hijo, un hermano, un sobrino, que ha sido impactado por esta delincuencia. Nosotros siempre hemos sido un país tranquilo, un país seguro, y esto ha ido cambiando y ha cambiado en los últimos tiempos. Si tomamos en cuenta que somos un país altamente turístico, se acaba de anunciar que se ha alcanzado los 10 millones de visitantes, aunque no de turistas, de visitantes. Ese es un aspecto que debemos cuidarlo y las autoridades deberán emplearse a fondo, porque hasta el momento parece que las medidas que se han tomado, los planes, no han dado el resultado que se espera y que necesita el pueblo dominicano. En ese sentido, pues, hacemos un llamado a las autoridades para que realmente se analice y se estudie cuáles son los elementos que se necesitan para mejorar esta situación, porque lo que se ha implementado no parece que esté dando los resultados necesarios. Sí, ingeniero, pero tenemos que también analizar algo. ¿Cuáles son las causas en realidad de la delincuencia? Hay un problema que tiene que ver con el hogar. Yo creo que el mayor delincuente hoy en día es producto de un hogar infuncional. Pero ¿qué sucede? También hay un problema en el sistema de que debemos modificar el currículum, incluirle, aunque sea una persona especialista en el libro más completo que se llama la Biblia, que agarre un tema de la Biblia y lo vaya impartiendo en lo que es los estudiantes. Eso le baja el nivel de violencia que tenemos. Pero también tenemos otro problema. ¿De qué? De que una persona, un delincuente que le cantaron 10, 15 años, señores, hay que tratarlo como un enfermo. Esa ley 224 de penitenciaria dice ahí que ese enfermo, el sistema tiene que invertirle para que sea incorporado de nuevo a la sociedad. Entonces, es un problema sistemático también. Tenemos que analizar muchos puntos de qué está causando la delincuencia. Es cuánto. Mira, yo pienso que el tema de la familia es muy importante para enfrentar este auge de la delincuencia. Tener familias funcionales. El caso de las familias menores que se casan bastante jóvenes o que son menores de edad cuando se produce el embarazo, y entonces, bueno,
esta situación de que la joven viene siendo padre, madre, con una edad que no tiene la capacidad para poder orientar ni llevar una buena familia. Ahí vienen los problemas que tenemos. Realmente, si tú analizas la historia de cada uno de estos jóvenes que incursionan en la delincuencia, vienen de una familia infuncional o vienen también de padres que han delinquido antes de hacer la familia. Y por ahí habría que trabajar, y ahí las autoridades tienen la oportunidad de darle mayor importancia a esto. Se ha hablado de crear el Ministerio de la Familia, en vez de tú tener un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Juventud, aunque el tema no es de un ministerio, sino en que haya política de Estado para enfrentar esa situación, que muchas veces es lo que hace falta, decisiones para enfrentar un problema que tenemos en el país y que viene en auge y que debemos evitar que se produzca como en otras naciones, en donde la pandilla, las delincuencias, pues se ha apoderado del país, de la seguridad completa, y hasta ya inciden en todas las decisiones del Estado, como tenemos ahora el caso de Ecuador, donde brotes de las pandillas pues tienen el país en un estado de guerra. Y otros países como El Salvador, México, en donde la delincuencia también se ha apoderado. Venezuela. Ya en otros niveles, en el crimen organizado, ya organizado, ahí es que nosotros no debemos tratar de llegar. Vamos a la pausa y recuerden que tenemos nuestra entrevista, nuestro invitado, el licenciado César Heredia, presidente de la Unión Nacional Azucarera, UNAZúcar, para tratar el tema de la industria azucarera y su problemática. Regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Antes de entrar a nuestro plato fuerte, la entrevista, debemos decir que este espacio cuenta con el patrocinio de Transporte y Servicio Correa, Incineradora JRS Serving, Frank Marchi Supply y PQM Laboratorio. Estas empresas agradecemos que en esta etapa pues nos están apoyando a su programa Frente al Mundo. Ahora sí, entramos a lo anunciado, lo prometido de deuda, como acostumbramos a decir siempre en Frente al Mundo, y le habíamos planteado anunciado la entrevista con el licenciado César Heredia, presidente de la Unión Nacional Azucarera, con quien vamos a conversar sobre la industria en el país y su desarrollo. Buenos días, licenciado, ¿cómo está todo? Bueno, yo me siento bien porque estamos volviendo a una casa desde donde habíamos orientado a los seguidores de Frente al Mundo sobre lo que era la situación azucarera en el país durante largo tiempo. En esta etapa de reinicio, pues me siento realmente muy bien y espero que el programa continúe
con sus acertadas orientaciones hacia los seguidores que por mucho tiempo han seguido a Frente al Mundo. Así es que, Carmona, pues la bienvenida también al espacio que durante muchos años has podido mantener, y te auguramos éxito en lo adelante. Gracias, gracias. Usted sabe que este espacio es suyo. Como dice la gente, entrando en materia, cuéntenos, ¿cómo está el sector azucarero? ¿Cómo está? Si hay algún problema, si está todo bien, ¿cómo está la producción? La zafra está iniciando. Ya los principales ingenios sostenedores de la producción azucarera en el país, que están concentrados en el sector privado, han iniciado su zafra. No hay mayor inconveniente hasta ahora. Venimos de superar una situación difícil durante el año 2023, en donde hubo un déficit azucarero que alcanzó unas 135,000 toneladas de azúcar menos. Si es déficit, aclaro que se produjeron 135,000 toneladas métricas menos de azúcar, por lo que el mercado se vio durante un momento desabastecido. ¿A qué se debió esa disminución en la producción, licenciado? Esa disminución en la producción se debió a los efectos del cambio climático. Veamos, a final del año 2022 se produjo en el país lo que fue un fenómeno atmosférico, un ciclón Fiona, que devastó la zona este del país. Posteriormente, en el 2023, durante los primeros 8 meses del año, se produjo lo que ha sido certificado como una de las peores sequías que se ha producido en la República Dominicana desde que se lleva registro de la misma. Esto afectó de manera extraordinaria lo que fue la producción azucarera, y se tuvo que apelar a lo que es la importación del producto para poder conjurar la escasez en el mercado local. No obstante, el país cumplió con los compromisos internacionales establecidos, y reitero que con lo que fue la importación de azúcar se conjuró lo que era la escasez. De ahí que cualquier situación de aumento de precio producido en el azúcar se debió a una condición única, la especulación, que se da en los canales de distribución, no porque la industria azucarera necesariamente haya dejado de producir esta cantidad, pues repito, el déficit, la necesidad a nivel de mercado se pudo solucionar con la importación, y los ingenios ya ahora comenzaron a producir, por lo que no debe existir ninguna situación que altere los precios de este producto, pues los ingenios están vendiendo el mismo a precio de control. El azúcar es un producto importante en las canastas familiares, es un producto importante para el consumo de los alimentos. En el caso del azúcar, ¿cómo se podría corregir esto de la especulación para evitar alteración en los precios? Mire, aunque existe libre mercado, en sentido general, el único artículo de la canasta familiar que está regulado es el azúcar.
y esta regulación se establece a través del INAZÚCAR, en donde los ingenios se le establece un precio de venta regulado y a partir de ahí se establecen los márgenes de beneficios que tiene que haber en la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor final. ¿Qué pasa? Que el organismo que tendría que velar necesariamente por esto, que es Proconsumidor, no tiene elementos sancionadores, a menos que no sea, digamos, la advertencia, pero no tiene elementos sancionadores que cohíban a los actuantes dentro de la cadena de comercialización a no especular con el precio. Se trata entonces de buscar el mecanismo, primero, de que no haya acaparamiento, porque ya eso sí es una condición, digamos, de tal vez no de ilícito comercio, pero sí de una competencia desleal que busca por todos los medios lesionar la economía del consumidor. Y eso perfectamente ocurre dentro de la cadena comercializadora. Hay individuos que actúan dentro de esto, organizaciones comerciales que acaparan lo que es el producto, tienen una capacidad para hacerlo, como se hace con cualquier otro rubro dentro de lo que es la canasta básica de los consumidores dominicanos. Entonces sí, tenemos que establecer que Proconsumidor tiene que tener ojo avisor y con los mecanismos que cuenta, tiene que actuar para beneficiar lo que es la canasta familiar, en tanto no se altere el precio de un producto básico de consumo como lo es el azúcar dentro de la gama de productos que consume la población nacional. Con el azúcar no se produce lo que ocurre con otros rubros, como con otras cosas, como por ejemplo la energía, que a los grandes consumidores le dan ciertas facilidades, los grandes consumidores eléctricos. En el caso del azúcar, ¿le permiten a esos grandes cadenas de supermercados realizar sus importaciones? No, las importaciones de azúcar están prohibidas. Tiene esto que ser autorizado por el organismo competente que es INAZÚCAR. Toda importación tiene que ser autorizada. Repito, la importación de azúcar, para quienes quieren todavía discutir cosas que no realmente son ciertas, están prohibidas. Requiere esto de una autorización del organismo competente para realizar la misma y debe hacerse en condiciones totalmente reguladas cuando se autoriza, reitero. Ahora bien, los grandes consumidores tienen lo que se llama asignación en los ingenios productores, las grandes cadenas comerciales, los grandes almacenistas, los grandes industriales tienen una asignación que le permite comprar directamente al ingenio porque tiene mecanismos logísticos que le garantizan también la facilidad del transporte y la facilidad de almacenamiento. Ya esos productores no tienen que ir a lo que es la cadena de distribución
que maneja este producto. Reitero, los grandes consumidores, los grandes distribuidores, los grandes consumidores como los industriales fabricantes de alimentos y bebidas, y los grandes distribuidores como lo son las cadenas comerciales y grandes almacenes, tienen asignación directa en los ingenios. César, con su permiso, Fernando hace rato que está haciendo señas y tenemos que ir a una pausa. Regresamos en breve. Perfecto. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, continuamos con su entrevista en Frente al Mundo, recordándole que este espacio cuenta con el auspicio de Transportes y Servicios Correa, Incineradora JRS Service, Frank Mar Chic Supply y PQM Laboratorios, empresas que patrocinan a Frente al Mundo. Continuando con el desarrollo, Raúl, ¿tú tenías una pregunta? Sí, señor Heredia. Indudablemente, estamos ante un sector, de los sectores más importantes de la República Dominicana. Sabemos que en un momento de la economía del país, el sector del azúcar representó posiblemente el aspecto más neurálgico en cuanto al desarrollo económico y a la economía misma. En tal sentido, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el comportamiento del sector productivo de azúcar en los últimos años? O sea, ¿ha habido crecimiento, ha habido disminución? ¿Las extensiones de terreno en este momento, qué representa respecto a lo que fue en un momento? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es que hemos visto en el Congreso Nacional, si mal no recuerdo, la Cámara de Diputados, que se ha aprobado un proyecto de ley que pasará ya a la Cámara de Senadores, en lo cual se establecen tasas cero para muchos productos dominicanos, la producción nacional. ¿Está el azúcar incluido en esos productos que van a tener tasa cero y cuál será el impacto que va a tener en la producción y en los productores nacionales? Mire, sin duda alguna, eso es sin duda, sin tal vez, el azúcar fue considerado la espina dorsal, óigase bien, la espina dorsal de la economía dominicana hasta los años 80. A partir de los años 80 comienza una situación de debacle en la industria azucarera nacional, pero también en la industria azucarera mundial. Son los años en que se comienza la introducción de azúcares alternativos. Hablamos del jarabe de maíz, hablamos de la remolacha siempre existió. La gran producción de azúcar convencional es de caña de azúcar y de remolacha. De caña de azúcar es alrededor de un 70% hoy, de remolacha es un 30% aproximadamente. Pero comenzaron, reitero, los azúcares alternativos, los azúcares para personas con condiciones de diabetes u otra condición, en donde le recomendaban el consumo de azúcar alternativo. Pero como consumo masivo comenzó lo que fue la introducción de otros edulcorantes para uso industrial, básicamente.
con lo que se generó una condición de competencia. También hubo una caída a nivel internacional de los precios del azúcar, lo que repercutió internamente en el país, porque el principal productor era el Estado dominicano a través de una cadena de ingenios, 12 en la totalidad, que producían prácticamente el 70% de la producción nacional. Vista esta situación, en donde el Estado era el principal sostenedor de la producción nacional, al no elaborarse una política de contingencia frente a la situación internacional, más el manejo interno de las empresas estatales, incluyendo lo que eran los ingenios, en donde el dispendio, para no llamarlo de otra manera, era la norma generalizada en la administración de estos, con una política de dispendio, más no de introducción de lo que era la tecnología o las estrategias de producción y económica para enfrentar lo que era la condición internacional que imperaba en ese momento, pues la industria nacional colapsó en manos del Estado dominicano. Esto estableció un replanteo de las condiciones a nivel de la industria privada y hubo realmente una recomposición luego del fracaso de la privatización de los ingenios estatales en lo que fue la industria azucarera. Hablaba usted de la extensión de caña y debemos decir que una de las situaciones que ha ocurrido es que más de 3.5 millones de tareas de terrenos que pertenecían al ingenio, a los ingenios del CEA, pues fueron prácticamente vilipendiados, mal manejados, y debo decir, se estableció un sistema, y lo voy a definir así, de pillaje con lo que era ese recurso patrimonial del Estado dominicano. Y hoy es sencillamente llamar a que invitemos a que el gobierno dé los números que tiene en sus manos, que muestre cuál es el patrimonio territorial, porque gobiernos anteriores hicieron un inventario, otros han hecho diferentes estudios, pero hoy no se sabe real y efectivamente a dónde han ido a parar esos 3.5 millones de tareas nacionales que pertenecían al Consejo Estatal de la ¿Podemos, Azúcar? César, nosotros tener otros mercados para vender nuestra producción de azúcar? Ese no podría ser uno de los problemas limitantes que tiene para el desarrollo a lo que éramos antes el azúcar, la falta de mercado donde vender. No, hay un mercado muy amplio y nosotros tenemos dos mercados garantizados por acuerdos internacionales, lo que es la cuota americana y lo que es la venta al mercado europeo, pero además la recomposición de lo que es el mercado internacional hoy beneficia a la producción azucarera porque los precios se mantienen en niveles competitivos y la industria nacional azucarera está en condiciones de producir 650,000 toneladas métricas de azúcar, con lo que perfectamente se cubre el mercado nacional y podemos cumplir con los compromisos internacionales ya
predeterminado con la cuota azucarera y con el mercado europeo, y todavía vender en el mercado mundial a los precios que hoy están establecidos. La industria azucarera hoy es competente, tiene tecnología de punta que garantiza la competencia internacional, además está debidamente supervisada y auditada por organismos internacionales y por instituciones certificadoras que establecen que la industria dominicana cumple con todos los parámetros internacionales que se exige hoy para poder vender un producto de primera necesidad a lo interno del país y en el exterior. Es decir, que cumple con todas las condiciones de inocuidad. En cuanto a la tasa cero, totalmente opuesta a ella. Con respecto a lo que se trató de hacer en relación con el azúcar, eso fue desestimado. Veo que se introduce otro proyecto de ley que ya fue en una primera instancia aprobado, pero yo no entiendo cuál es el objetivo de esto. ¿Por qué se pretende hacer este tipo de situación si nosotros tenemos acuerdos internacionales a través del DR-CAFTA que va a ir desmontando gradualmente, eso es ahorita, a partir del 2025, todo lo que es la condición de arancel? ¿Por qué querer establecer tasa cero si el gobierno tiene mecanismos que en un momento de crisis puede apelar a una decisión de contingencia aprobado por ese mismo Congreso para liberar de tasa cualquier importación que haya que hacer? ¿Por qué establecer una ley bajo la cual puede facilitar una sombrilla para aquellas personas que tienen, y lo vamos a decir claramente, una actitud de eliminación de lo que es la producción nacional? Hay gente aquí que siempre ha apostado a que todo se importe y que en lo que es el aspecto interno no se produzca nada. Si nosotros somos un país hoy que podemos decir que tenemos garantizada lo que es la seguridad alimentaria, ya que más del 80% de lo que es la producción nacional, el país con sus recursos lo puede aportar. ¿Por qué pretender establecer medidas que atenten contra esa condición de seguridad que poseemos como país, que nos da una condición de estrategia ventajosa? Gracias, licenciado, por esos aportes interesantes sobre el sector azucarero. Para mí un placer. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros una vez más en su programa Frente al Mundo.